Buenas noches para todos. El día de hoy quisiera compartir la presentación que dicté el viernes, perdón, el sábado, con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Culto en Colombia. Se dictó a la Gobernación del Cauca esta conferencia y básicamente me pidieron que les hablara de la iglesia, cuál es como el papel de la iglesia para construir el tejido social de la nación. Entonces hice como un pequeño resumen ejecutivo de lo que dicté ese día, pues para que nos quede a todos como ya grabado y que muchas personas lo puedan ver, porque me parece que el mensaje era muy relevante para muchas personas, empezando por nosotros mismos. Bueno, ¿y en qué radica el poder de la iglesia para cambiar el tejido social? Pues radica en el poder que Jesús le dio. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Él nos ha dado el poder de que nosotros lo hagamos en su nombre. Entonces, tenemos un gran aliado que es Dios, queriendo hacer cosas grandes en nuestro país y en las otras naciones que nos escuchan. Entonces, lo primero que uno dice, bueno, es entendamos realmente cuál es la situación. Y lo que vemos es una sociedad que la verdad está muy enferma. O sea, no sé si a ustedes les pasa lo que me pasa a mí cuando yo veo las noticias y eso que yo trato de no saturarme, pero yo sí veo una sociedad muy enferma, porque si no estuviera enferma, realmente las cosas que están sucediendo actualmente no tendrían absolutamente ninguna cabida en nuestra sociedad. Dado entonces que la familia es la base de la sociedad, cuando la familia está enferma, pues la sociedad también está. Entonces vamos a hablar un poquito de algunas cifras y datos que es importante que cualquier persona que está metido de cabeza en la obra social entienda las cifras para que podamos no tanto vivir cargados por las cifras, pero sí saber dónde se necesita una intervención. Pero entonces también vemos cómo la iglesia es la gran respuesta, ¿sí? Porque cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, esto genera cambios permanentes en ella. Y podría uno sentarse con cualquier persona que trabaja, digamos, pastor o líder, y nos contaría un montón de testimonios. Nos hablaría de personas que dejaron la bebida, que dejaron las drogas. Nos hablaría de que cuando ocurre el arrepentimiento y la reconciliación, esto se lleva incluso a las relaciones entre padres e hijos, que también restaura en última la familia, entre esposos. Las personas se vuelven mucho más pacíficas. Es decir, una persona que realmente tiene a Jesús en el corazón, pues jamás sería capaz de atacar a su prójimo, jamás sería capaz de destruir la propiedad ajena. Entonces, el poder de Cristo es gigante para restaurar nuestra sociedad y para cambiar lo que estamos viendo. Los hijos además se crían con un propósito. También hemos hablado en otras charlas que gran parte del problema de nuestros jóvenes es que no tienen ningún propósito. Y también habíamos hablado del problema de la orfandad. Entonces, hoy volveremos a hablar de eso. Entonces, vemos que las personas dejan de involucrarse en actividades violentas e ilícitas, que también este es el origen del problema en Colombia, como por ejemplo el tema del narcotráfico y los grupos al margen de la ley. Y en últimas, creamos entornos mucho más sanos para los niños y para los jóvenes. Cuando preparé la charla, uno de los principales retos de saber cómo era la obra social de la iglesia, pues era poder conseguir las cifras y datos. Es muy complicado saber en resumidas cuentas qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Tal vez porque hemos aplicado a la perfección el versículo que dice, cuando ves a los necesitados que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Eso está en Mateo 6:3. Y tristemente esto ha desembocado en que los de fuera ataquen a la iglesia y la atacan por mero desconocimiento. O sea, no tienen ni idea lo que significa la iglesia para Colombia y lo que la iglesia realmente está haciendo. Entonces, la iglesia contribuye a la restauración o la reconstrucción del tejido social, empezando por la restauración de la familia, como decíamos anteriormente. No solamente la familia como el esposo, la esposa y los hijos, sino también atendiendo problemáticas puntuales que tiene la sociedad actualmente. Entonces, la iglesia tiene una gran obra social, no solamente las denominaciones o instituciones o confesiones,
sino también cada uno de los creyentes, que esa es la, digamos, la denominación que a mí me gusta, o la definición ampliada de lo que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y somos todos nosotros como creyentes, que finalmente, ya sea a nivel institucional o a nivel personal, se brinda consejería, educación, entrega de mercados a personas en estado de vulnerabilidad, trabajo con personas sumidas en la drogadicción, mujeres con embarazo en crisis, madres cabeza de hogar, comedores comunitarios, hogares y guarderías para niños desamparados, trabajo en cárceles y con personas que ejercen la prostitución. Y lo mejor de todo es que cualquier esfuerzo que hace la iglesia, el Señor lo multiplica, porque esa es su promesa y eso es lo que uno ve, ya sea los recursos, el tiempo, el impacto, todo es multiplicado por Dios. Pero esto debe ir mucho más allá que la simple obra social, y es lo que hemos venido hablando de la gran comisión que está en Mateo 28:18, para poder transformar toda la nación, no solamente a nivel de obra social, sino también permeando todas las esferas de la sociedad, es decir, la familia, la religión, la educación, las artes, la comunicación, la economía y el gobierno. Entonces tenemos que llevar esto a todas las esferas para que a la larga esto genere libertad en toda la nación y prosperidad a todo nivel. ¿Sí? Entonces eso es lo que en últimas buscamos. Sara, pero es que yo todavía veo que, si tú me dices que la iglesia es muy activa, que somos muchos, pero yo todavía sigo viendo las mismas noticias. Ok, entonces si aún persisten estas problemáticas en la sociedad es porque tal vez aún hace falta un mayor esfuerzo por parte de toda la iglesia y un mayor involucramiento de toda la comunidad de creyentes para llevar a cabo la obra social estratégica. Y aquí me gusta hacer énfasis en esa palabra estratégica, porque recuerden que así como lo que hacemos es importante, también es importante el método que usamos. No podemos pasar por encima del método bíblico para poder ser eficaces. Es por eso que tanto celebrar como defender la libertad religiosa y de culto en nuestra Colombia, pues es un muy buen primer paso, pero también se necesita un trabajo articulado para hacer seguimiento a todos los indicadores poblacionales, y diseñar estrategias conjuntas para poder transformar la sociedad. Y yo que me sueño todas las esferas de la sociedad teniendo reuniones. Incluso se puede hacer como por localidades o a nivel municipal o lo que aplique, para poder mirar los indicadores y mirar qué vamos a hacer entre todos. Porque recuerden que esto no es un tema del gobierno, esto es un tema de la iglesia, un tema de las asociaciones civiles, un tema de cada uno de los individuos. Entonces tenemos que ir mirando estos indicadores y diseñar estrategias para ver cómo podemos modificar nuestra realidad actual. Y miremos algunas cifras de cómo está Colombia en algunos indicadores de bienestar. Entonces, por ejemplo, yo miraba en estos días el tema de, a mí me preocupa mucho el tema de la orfandad, porque considero que ese es casi que el origen de todos nuestros problemas. Colombia tiene la tasa más alta de niños que viven sin ambos padres. O sea, solamente, más o menos el 11% no viven ni con su papá ni con su mamá. El 84% de los bebés nacen de mujeres que no están casadas. Y vamos a ver que sí existe una correlación entre estar uno casado o no y el nivel de bienestar de la sociedad. De hecho, Colombia es el país con la cifra más baja de familias biparentales en toda Latinoamérica. Es decir, que viven en un mismo hogar, papá, mamá y sus hijos. ¿Sí? Entonces, esto tiene que tener un impacto. Entonces, de hecho, hay un estudio que se hizo a nivel mundial que es de Family Watch y dice que la ausencia paterna está detrás de los grandes casos de delincuencia juvenil, del fracaso escolar, cuando el papá no aparece por ningún lado. El papá es un papá ausente. También dicen que hicieron un estudio de unas revueltas estudiantiles que hubo en el 2011 en Inglaterra, en Tottenham, y encontraron que el 50% de las personas arrestadas no tenían padre, y que si lo tenía, ese señor estaba ausente o no ejercía como papá. El 75% de los jóvenes en centros de desintoxicación crecieron sin la figura masculina, achacando su conducta a la falta del progenitor varón. Y yo me pregunto, lo que Colombia acaba de vivir y sigue viviendo con el tema de las protestas, si hiciéramos como una radiografía de quiénes son esos jóvenes, yo podría casi que asegurar que son jóvenes que no tienen una figura paterna. Estoy casi segura. En el caso de las mujeres,
Las chicas que crecen sin un padre se embarcan antes de tiempo en relaciones sexuales, embarazos adolescentes, divorcios, aunque no se puede generalizar. También hay casos de personas que han tenido todo en contra y aún así han cambiado la historia de su familia. ¿Por qué la iglesia aquí es importante? Porque recuerden que la iglesia debe insistirle mucho a los hombres, pero también a las mujeres. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, lo primero que la iglesia debe hacer énfasis es en la paternidad responsable, en que realmente los hombres respondan como padres por esos hijos que tienen. Y yo creo que cambiaría totalmente la historia de Colombia y de otros países pues que me escuchan siempre. Ahora miremos el tema de los homicidios y la violencia intrafamiliar. A nivel nacional se presentan 12.656 homicidios, se presentaron en el 2019, según la Policía Nacional. Y miren esto, el 92% de esas personas que resultan en los casos de homicidio son hombres, 92%. Entonces, ese cuento de que nos están matando de las feministas, pues es realmente totalmente falso. Si uno tuviera que decir algo aquí, diría, los hombres se están matando entre ellos. Eso es lo que sí es verdad, de acuerdo con las cifras. Gran parte de estos jóvenes son solteros o en unión libre. O sea, solamente el 7.7 de estas personas que mueren en homicidios en Colombia son casados. Los demás son solteros o conviven en unión libre. ¿Y en qué edades están? Casi que el grueso de las personas que mueren en los homicidios de Colombia está entre los 20 y los 39 años. O sea que sí, perfectamente están organizados con alguien. Entonces, ¿qué vemos? Que el compromiso con la familia y la obediencia a Dios son un factor determinante para reducir la participación de las personas en actos violentos y en actividades ilícitas. Entonces, en la medida en que avanza más el Evangelio y en la obediencia a los principios bíblicos, es de esperar que se reduzcan las tasas de homicidio en una sociedad. Entonces, ahí lo que tenemos que estar haciendo. Como yo le presenté esto al Cauca, si bien no tiene las tasas más altas de homicidio a nivel nacional, sí tiene una serie de municipios supremamente violentos, que son Corinto, Argelia, Suárez, y tiene 23 de los 42 municipios que integran el departamento, son las zonas más afectadas por el conflicto armado. O sea, aquí hay una gran proliferación de guerrillas, y más específicamente de narcoguerrillas. Entonces, eso hace que sea aún más complicado el tema de las tasas de homicidio. Y también pues hay muchos asesinatos de líderes sociales en este departamento que es muy importante para el país. En el caso de violencia intrafamiliar, vemos que en Colombia se presentan 47.000 casos, ¿sí? Y el 76% es hacia mujeres, la violencia, y casi siempre es con la pareja. Entonces sí vemos que este es un tema que también que la iglesia debe hacer algo, desde los púlpitos, desde los discipulados, para reducir y acabar por completo lo que es la violencia intrafamiliar. De hecho, en nuestras iglesias esto no debería existir de ninguna manera y es algo a lo que le tenemos que prestar especial atención. Bueno, también me puse a estudiar las cifras de suicidio, ansiedad y depresión, porque hay personas que puede que parece que funcionan muy bien, pero uno se da cuenta que funcionan muy bien es porque están consumiendo antidepresivos o ansiolíticos. Y cuando yo miraba el departamento del Cauca, pero esto es igual para todo el país, muchos episodios de suicidio en el 2021. Y vemos que los gobiernos se gastan muchísimo dinero en estrategias para poder mejorar los entornos familiares, educativos y comunitarios en general. Pero es muy triste que los intentos, por ejemplo, suicidas en Cauca fueron 871, pero miren Antioquia, 5.163, está totalmente disparado lo que está pasando en Antioquia, principalmente hombres jóvenes, entre los 16 y los 25, y esto debería ser un indicador que la iglesia, pero así como el gobierno y todo tipo de organizaciones debería estar monitoreando en sus localidades, en sus municipios, para mirar a ver qué es lo que vamos a hacer. Porque si hay alguien que es experta en lidiar con estos temas de espíritu de muerte, pues es la iglesia, ¿sí? La iglesia es la única que puede entrar a resolver esto. Esto no se resuelve con psicología, con racionalidad, esto no se soluciona a punta de medicamentos, esto es un tema espiritual y nosotros sabemos perfectamente de qué se trata. Sabemos quién está detrás de eso. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Eso dice Jesús.
También cuando uno estudia los casos de transformación de naciones, ve que el gran problema de las sociedades que viven en ruina es el alcoholismo, pero ahora esto, súmele las drogas en nuestra sociedad moderna, ese es el gran cáncer de la sociedad. Y si uno quiere resolver un problema de una sociedad, lo primero que tiene que atacar es el tema del alcohol. Eso lo hicieron en Inglaterra, eso lo hicieron en Ginebra, Suiza, y así es que van sacando las sociedades adelante, es haciéndole la guerra de frente desde las iglesias al tema del consumo del alcohol. Existe también una correlación entre homicidio y consumo de sustancias psicoactivas. Están las cifras de medicina legal. Entonces, gran parte de las personas que mueren estaban bajo el efecto del alcohol o de sustancias psicoactivas en general. Y también sabemos que esto es un detonante para la violencia intrafamiliar, y también está ahí otro cáncer de la sociedad que alimenta todo esto, que son las actividades ilícitas. Entonces, a eso también como iglesia hay que hacerle la guerra desde el punto de vista espiritual, pero también en este plano tenemos que concientizar a la sociedad de lo que es el daño que hacen estas sustancias. Dice Proverbios 21, el vino lleva la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Entonces es algo con lo cual tenemos que trabajar. Y entonces, cuando tú miras y dices, bueno, pero ¿por qué la iglesia tiene que hacer obras sociales? ¿De dónde lo sacamos? Porque de hecho el que tiene que hacer la obra social, ojo, es la iglesia, no es el Estado. Porque en la medida en que nosotros le pedimos al Estado que cada vez invierta más en obra social, estamos yendo en contra del propósito inicial de por qué se creó el Estado. Recuerden, impartir justicia, castigar al malhechor, ¿sí? Pero no era encargarse de la educación, encargarse de los grupos vulnerables de la población, no, porque entonces se vuelve, vamos perdiendo libertad en la medida en que el Estado comienza a reemplazar a Dios, ¿sí? Y a la iglesia, y comienza a quitarle dinero a unos para entregarle a otros. O sea, ese no es el derecho de las cosas. La que tiene que hacer la obra social es la iglesia. Entonces dirán al rey los que están a su derecha, vengan ustedes. Dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces ahí es donde está dando la orden claramente de lo que tenemos que hacer con el tema de la obra social. Y miremos qué dice Santiago, dice, sin embargo alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Entonces aquí vemos un mandato de que tenemos que encargarnos de estos problemas sociales de nuestra sociedad. Pero es muy importante que entendamos además que la obra social tiene que ser estratégica, porque de lo contrario caemos en esa simple filantropía, en donde no estamos generando crecimiento, sino estamos generando esclavitud. Entonces, la obra social estratégica bien hecha, con principios bíblicos, es aquella que restaura a la persona porque cree en la grandeza que Dios ha puesto en todas las personas. Es decir, nadie se puede quedar estirando la mano eternamente. Lo que se hace es dar primeros auxilios y ayudarla a solucionar a esta persona las causas de su pobreza y de su ruina. Entonces le ayudamos con problemas de depresión, le ayudamos por ejemplo, si la persona sufre continuamente, se cree víctima. Y eso es algo que yo he visto mucho en nuestra sociedad últimamente, es que todo el mundo se cree víctima. Que los ricos, que la falta de oportunidades, Y yo les digo, mire, nadie que se crea víctima va a salir adelante. Porque lo primero que uno tiene que entender es que de la mano de Dios, todos podemos salir adelante porque Dios ha puesto un espíritu. Miremos lo que dice aquí. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina o dominio propio. También hay otras versiones. Y también mire lo que dice aquí, el que no trabaje, que no coma. Entonces a mí a veces me impresiona personas cristianas hablando del mínimo vital.
Y yo digo, yo creo que es que no se leyeron la Biblia o no entendieron cómo es que funciona esto para poder que las personas salgan adelante. No se necesita dejarlas eternamente estirando la mano. Eso es antibíblico, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es entender cuáles son las causas que han llevado a esa persona a estar sumida en esa situación. El alcoholismo, las malas costumbres, el abandono de los hijos, la falta de perdón. Y trabajar en eso. Miren lo que dice la Biblia, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar, la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, una persona que realmente ha sido transformada por el Evangelio, su manera de pensar cambia. Entonces ya deja de sentirse víctima, ya deja de sentirse pobrecito yo. Esa es una persona que realmente ha sido transformada y más bien dice, bueno, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer para cambiar esto, para ayudar a los demás a que también salgan adelante? Entonces, la obra social, como la diseñan en la Biblia, es que se enfoque en los más necesitados, no en aquella persona que puede trabajar y que no lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tiene malas costumbres, porque necesita cambiar su manera de pensar. Entonces, le ayudamos a que transforme todo eso, pero rápidamente la persona es productiva y comienza a aportar a los demás. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre los más necesitados? Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero proveyéndole ropa y alimentos. Entonces, es buscando siempre aquel que no se puede valer por sí mismo, como un niño huérfano, pero no es dejando personas eternamente en un estado como de subsidios. Eso es totalmente antibíblico. Y lo más importante es lo último, que la obra social debe empoderar y construir un liderazgo local. O sea, yo no puedo volverme, que es que no, que cuando se vaya a la iglesia se acabó todo. No, señor. O sea, nosotros tenemos que empoderar a aquellas personas que se están viendo beneficiadas por esta intervención, pero rápidamente empoderarlas para que no se queden eternamente en un estado de niñez en el cual dependen de alguien más. Solamente deben depender de Dios. No deben depender ni de una iglesia, ni una denominación, ni una confesión, ni una persona. Solamente deben depender de Dios. ¿Por qué? Porque rápidamente las tenemos que llevar a que sirvan, a que hagan algo, no que se queden estirando la mano. Mira lo que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esto lo dice la Madre Teresa de Calcuta. Y aquí es donde yo veo en estos tiempos que debe surgir otro tipo de liderazgo, por ejemplo, un liderazgo femenino. Ya es hora que las mujeres nos levantemos y que hagamos cosas grandes. Ya es hora. Y también de los jóvenes, ya es hora que los escuchemos, ya es hora que los empoderemos y sobre todo que les enseñemos liderazgo con muy buenos ejemplos. Entonces también eso es un trabajo que le queda a la iglesia. Bueno, y entonces es aquí donde la gente dice, uy, Sara, eso suena muy bonito y todo, pero de verdad esto podría suceder en nuestra sociedad. Y ustedes saben que a mí me encanta leer biografías y también los invito a que las lean. Yo me leí la biografía de Bruschko, que es Bruce Olson. Bruce Olson es un norteamericano que llegó en los años 60 a nuestro país y cómo él logró trabajar este tema con los motilones que quedan en la frontera entre Colombia y Venezuela. Estos motilones se habían hecho famosos porque eran muy violentos y habían matado a muchas personas, empleados de las compañías petroleras que trabajaban en estas áreas geográficas. Y si yo pudiera resumir lo que él hizo, es paciencia, amor y la guía del Espíritu Santo para poder lograr los cambios que logró en este grupo de motilones. Inicialmente lo tuvieron como prisionero y con toda paciencia se fue ganando un lugar en la tribu. Y no van a creer que todo fue fácil. Realmente este hombre ha estado al borde de la muerte, porque todavía está vivo, al borde de la muerte por enfermedades tropicales, parásitos, infecciones, hambre, fiebres. Yo creo que en el solo libro me leí como 7 casos, aunque casi que estuvo a punto de morir. Entonces, esto se hace obviamente con la guía del Espíritu Santo y con el poder que nos da, la fuerza. Y otra cosa que es muy importante para los que me están escuchando es que cambiar el statu quo va a generar oposición. Va a generar oposición de quienes están sacando un provecho económico de estas comunidades que vamos a trabajar. Entonces, en este caso, ¿quiénes estaban aprovechando de los motilones? Estaban aprovechando la guerrilla, que era específicamente el ELN, y los colonos, que eran muchos exconvictos que llegaban a tomarse estos territorios nacionales
y muchas veces les vendían cosas a ellos, incluso alcohol, pero también se apoderaban de sus territorios por la fuerza, por la violencia, y mataban a muchas personas. Entonces, estos grupos, en retaliación a Bruce Olson, por meterse en su camino, comenzaron a difamarlo. Entonces, siempre esto genera oposición, persecución, difamación, y es algo que la iglesia nos toca acostumbrarnos a esa idea. Aun cuando, pues incluso él fue secuestrado por el ELN en 1988 durante 9 meses. Estaba ya, lo habían condenado a muerte, que es que por explotar a los motilones. ¿Sí se dan cuenta de la difamación? Pero fue la presión de los mismos motilones y de algunos periodistas que fueron más allá con sus investigaciones y lograron limpiar el nombre de Bruce Olson, los que lograron que fuera liberado 9 meses después. Hicieron una gran presión internacional. De hecho, Virgilio Barco, que era el presidente de la época, dijo que Bruce Olson, ese es el primer hombre blanco que han defendido las comunidades indígenas en nuestro país. El primer hombre blanco, o sea que ellos limpiaron su nombre, los mismos motilones. Él perdió también a su primer convertido a manos de los colonos, lo asesinaron, se llamaba Bobby, y esto fue algo que o sea, casi que lo destruye, el hecho de haber perdido a Bobby en estos actos violentos. Una cosa muy interesante de Bruce Olson fue que respetó sus costumbres, su forma de vivir y de vestirse, su alimentación, sus manifestaciones culturales, y los dejó que tuvieran su propia manera de adorar a Dios. Porque es que a veces nosotros nos casamos como con un método, ya sea por la confesión de la que venimos o el tipo de denominación de la que procedemos, y no dejamos que Dios actúe como Él quiere actuar. Y a Él le gusta que los pueblos sean auténticos y que sean únicos. No tenemos que obligar a nadie a que haga su adoración como nosotros la hacemos. Generó en ellos un cambio de corazón. Ellos eran muy crueles, muy desnaturalizados. Y poco a poco fueron restaurando sus familias, fueron dejando el alcohol, reduciendo la crueldad, la violencia, dejaron de atacar a otras tribus y a los empleados de las petroleras. Llegaron a ser más solidarios entre ellos, a interesarse el uno por el otro. Él les explicó quién era Dios y esto les dio muchísima esperanza. Les restauró su paternidad, conocieron a Dios, les explicó con metáforas de la selva cómo Jesús se hizo hombre, qué es la vida eterna, cómo se obtiene. Les habló de un Dios poderoso, un Dios que perdona, un Dios que hace justicia y un Dios que protege a sus hijos. Y así fue que los ganó para Cristo. Pero esto fue mucho más allá. Incluso él diseñó junto con las personas ancianas de la tribu un método para enseñar a leer y a escribir a los niños, pero primero le enseñó a los ancianos. Y estos fueron los que le enseñaron a los niños como para no cambiar la manera en que ellos lo hacían. Les enseñó a que aprendieran a leer y escribir en su propio idioma, pero también en español, para que se pudieran pues relacionar con las personas que estaban cerca. También trabajó mucho temas de parcelas para cultivar, ganadería para la proteína animal. Les tradujo el Nuevo Testamento a la lengua motilona. Y todos estos cambios, como les comenté, siempre acordados y consultados con los jefes tribales para que esto ganara una legitimidad. Les enseñó hábitos de higiene. Organizaron con el tiempo centros de salud que aún atienden colonos. ¿Cómo serán los centros de salud de ellos? Y ha servido de vocero ante el gobierno nacional y el mundo para defender a los indígenas de la incursión de los colonos en sus territorios. Entonces sí se puede, pero ahí están algunos parámetros o algunos hallazgos de lo que esto implica, entre ellos oposición, difamación, persecución. Entonces cuando la iglesia hace su trabajo, sufre esas 3 cosas. Si no lo está sufriendo es porque no estamos incomodando el statu quo, no estamos incomodando a nadie. Entonces, hay esa parte que no nos gusta, ¿verdad? Que es difícil. Como ustedes saben, yo ya les he hablado de otros casos y esto puede ir mucho más allá. Puede ir a todo lo que fue el ministerio en el siglo XIX de William Booth con el Ejército de Salvación, con albergues, comedores, guarderías. Esto puede ser gigante. Pero también William Wilberforce en el frente del Parlamento con la abolición de la esclavitud. Y aquí tenemos también el tema del aborto, que es la gran infamia de nuestro tiempo. Y les recomiendo que se vean la película de Mully, de Charles Mully en Kenia, que todavía está vivo. Todo lo que llegó a hacer con más de 12,000 niños que no tenían ni papá ni mamá en Kenia. Entonces, esto puede ser gigante. Su ministerio incluso trasciende otras cosas.
educación y habilidades para la vida, como les enseña construcción, costura, preparación de alimentos, liderazgo. Se ha ganado un montón de premios porque ha restaurado el territorio donde él estaba, que era totalmente árido, y a punta de sembrar coberturas vegetales, el riego, todo esto lo ha vuelto un Edén. Ese sitio donde él está ubicado en Kenia. Les recomiendo muchísimo la película para que vean lo que es el poder de Dios a través de una persona que se dispone. Y entonces, ¿cuál es el resumen de esto? Que la iglesia tiene la capacidad de reconstruir el tejido social de Colombia y de cualquier nación. Pero la sal tiene que salir del salero. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y a Dios le gustan las cosas grandes, a Dios le gusta que le propongamos cosas y Él nos respalda. ¿Por qué? Porque Él nos ha dicho que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, la invitación es a que cada día trabajemos cosas más ambiciosas para el reino de los cielos, para la extensión del reino de los cielos, y que no le tengamos miedo a los retos, porque tenemos un Dios grande y poderoso que lo único que está esperando es que le propongamos cosas. Entonces, adelante, iglesia. Y recuerden, y cuando digo iglesia, es el cuerpo de Cristo, somos todos. Adelante, iglesia, y a trabajar. Bueno, gracias, Señor, por este mensaje. Señor, espero que este mensaje, como dice tu palabra, Señor, no se devuelva vacía, no se devuelva vacío, Señor, que las personas no solamente lo reciban con amor, Señor, sino que también actúen, Señor, y tomen decisiones y se muevan, Señor, a cambiar nuestro país y a restaurarlo, porque necesitamos restaurar el tejido social, Señor, para que todas estas crisis sociales que estamos viendo, de los paros, las protestas, el vandalismo, para que eso se acabe, Señor, en la medida en que todas las personas puedan entregar su vida a Cristo, Señor, y recibirte como su Señor y Salvador, Señor. Esto va a cambiar, es la única manera de que esto cambie en Colombia, Señor, y en el mundo. Se necesita que todas las personas que se pueda tengan un encuentro personal con Cristo, pero para eso necesitamos que la iglesia se mueva, Señor, a una gran velocidad, Señor, y con un gran denuedo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Sarita, muchísimas gracias. Qué interesante.